This meeting is being recorded. Buen día. Bien. Muy bien. Bueno, habíamos visto habíamos visto el cheque personal, habíamos visto el cheque bancario. No me acuerdo si llegamos a ver la transferencia. Hasta cheque bancario vimos, profe. La transferencia no la habíamos visto. Muy bien. La transferencia es un método más rápido, ¿no? Más rápido que el cheque personal, más rápido que el cheque bancario, porque bueno, es justamente la transferencia como la conocemos acá, ¿no? Hoy por hoy en Internet la transferencia tiene las características muy similares a la transferencia que conocemos hoy por hoy eh, a nivel local, ¿no? Y ahí lo que vas a tener es un ordenante que es el que le pide a su banco que haga la transferencia. Este ordenante hoy por hoy también puede ser que entra y la orden es como hacemos nosotros, ¿no? Que entramos en la máquina, ponemos la transferencia y el resto es todo un tema de manejo de sistemas. No hay seres humanos detrás de esas transferencias. Por más que involucran SWIFT, ¿tá? Pero hoy por hoy los SWIFT los llenan los propios sistemas, no es un llenado a mano. ¿Está bien? Entonces, el ordenante le pide a su banco que haga la transferencia. Ese es el banco emisor que emite la transferencia. Lo va a recibir el banco del exportador, ¿sí? Que es el banco pagador, y se lo va a acreditar en la cuenta del exportador, ¿sí? Es un poco más segura, obviamente, porque bueno, ahí no se puede perder un cheque,
seguro que están los fondos porque están pasando los fondos directamente, ¿sí? Lo que puede pasar es que cuando estás haciendo, depende del momento en que vos hagas la transferencia del importador al exportador, es si vos ya recibiste o no la mercadería, y a su vez al exportador le puede pasar que te mandó la mercadería porque hizo la transferencia, pero puede anular la transferencia, ¿no? Depende, obviamente que todo es en plazos muy cortos ahora, ¿no? Antes como que eran plazos más largos, ahora hay plazos muy cortos como para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, como dice acá, el exportador envía la mercancía al importador y el importador recibe la mercancía. Vieron que recibe la mercancía con eso quiere decir que viajó como hasta ahora en cuenta abierta, mercancía y documentos comerciales. Entonces el importador ya recibe todo y ordena la transferencia. Y todo se hace, o sea, el que ordena ya está sacando de su cuenta. Es lo mismo que hacemos acá cuando le pasamos plata a alguien en el banco, ¿no? Es exactamente igual. Solo que hay un SWIFT en el medio, que en las nuestras, hoy por hoy también hay un SWIFT porque es el medio de comunicación entre bancos más sencillo, entonces en muchos de ellos hay SWIFT. ¿Sí? Acá simplemente hay un tema de los costos que puedan tener estas transferencias. Entonces, cuando hablamos de hour, es que el que paga todos los costos es el importador, o sea, el que ordena la transferencia. Cuando hablamos de cláusulas BEN, es que el que paga todos los costos es el exportador, o ya cuando es cada uno lo suyo, ¿no? Como decimos, es un sistema muy seguro, ¿sí? Sigue siendo barato y es muy rápido, ¿no? Porque es prácticamente inmediato. No permite que el extravío ni la falsificación, sobre todo, o sea, no hay un tema de cheques falsos. Y bueno, y por ahí. Cuando para estudiar les conviene ver esto de las ventajas y las desventajas, que a veces hay algunas cosas que son muy similares en lo que vimos con el medio de pago de sistema de negociación, si cobranza, si cuenta abierta, si crédito documentario, unido con el medio de pago, y a veces hace como, es posible hacer como una especie de resumencito. Yo tenía uno hecho que creo que después lo voy a revisar y se lo subo. Mm. Después lo reviso, capaz que tiene algo de resumencito. Después lo mismo. ¿Ahí? Entonces, como hablábamos hasta ahora, tenemos en el uno mercancía y documentos. Después, el importador ordena, ordena la transferencia. Ahí no existe ese flechita. Yo dejé algunas flechas, pero ahora no llevo. Bien. No, ya te- Esto es porque, que dicen, ¿no? Cuando la deuda, recordemos que es que debita, o sea, ordena la transferencia,
se debita la cuenta del importador, se transfiere al banco pagador, banco del exportador para nosotros, pero no necesariamente es el mismo. Recuerden siempre que puede haber, ¿no? Y acá sí, le acredita y ahí se termina la historia. Este creo que es un dibujo que quedó ahí nomás. Cuando pasamos a la remesa, les decía, las ventajas, los inconvenientes, les conviene medios agruparlas porque es típicas preguntas. Cuando hablamos de la remesa, estamos hablando de que lo necesario es eh, el movimiento de documentos financieros a través del banco, vía banco, ¿no? O sea, seguimos mandando la mercancía junto con los documentos para que el importador pueda hacerse de la mercancía, pero hay documentos que van por vía de los bancos para hacerse el cobro, ¿sí? Y ahí habla de las letras de cambio, de los pagarés, de los recibos. Entonces, vuelve mandando la mercancía y el documento, pero a través del banco gestiona el cobro. Que ahí igual puede ser un cobro a la vista y después le manda, le remesa la plata, o puede ser una letra de cambio, ¿sí? Y ahí le va a pagar el vencimiento. Y viste que acá igual te dice, es una, medio parecido a la transferencia. Tenemos un ordenante, tenemos un banco remitente, ¿sí? Después tenemos un banco cobrador en vez de un banco pagador, ¿sí? Porque viene para el otro lado, ¿no? En este caso, en el caso de la transferencia, el ordenante era el importador. En este caso, el que ordena, el importador ordena transferir la plata. Este es el importador, este es el exportador. En la transferencia, el importador ordena mandar la plata. En la remesa, el exportador pide que le cobren. Va y viene, ¿sí? No, no parte desde el importador, sino que parte del exportador iniciar el cobro. Entonces, el exportador le da los documentos a su banco, que los gestiona ante el banco cobrador, que va a ser el banco del importador, para que le cobre al importador. ¿Sí? Y ahí el librado va a ser el importador. Y ahí podrá enviar la mercancía del país de destino, acordar el documento. Acá lo separan. Acá en la remesa lo separa ya, estaríamos en una cobranza simple, porque separa la mercancía. Acá pone no es necesario. Yo tengo mis dudas acá. Pero bueno, está. Vamos a manejarlo como está acá. Acá la remesa simple es exactamente como vimos la cobranza. Manda la mercancía y el exportador le manda todos los documentos. Para mí era ya la parte donde le mandaba después el cobro de los financieros, pero
Sí, está como mezclado, esto está como... Mira cómo está esto, yo me he olvidado ya. Está primero el concepto general de remesa. Y acá está la parte como general de remesa. Y después habla remesa simple, que es lo que nosotros vimos como cobranza simple, ¿sí? En donde va la mercancía por un lado, los documentos por el otro, y se va a pagar a la vista. Es igualito, igualito a lo que vimos como cobranza simple, ¿no? El exportador envía la mercancía, ¿ves? Otra dice, y los documentos comerciales. Está extraño esto, está mezclado. Sí. Este cuadro está, acá las cosas están como medias mezcladas. La remesa simple, ahí porque esto está medio... Este cuadro está bien. La remesa, bueno, este es igual, es concepto general, pero tiene como concepto general implementación. Acá. El concepto general es, como vimos nosotros, la cobranza, voy a abrir el nuestro, hicimos nosotros. Está como raro eso. Bueno, es este creo que está acá. Ahí va, es este que está acá. Yo lo voy a copiar. Esta es la remesa. ¿Qué va a pasar? En la remesa simple, el pago va a ser a la vista. ¿Sí? Acá no tiene los puntos, pero le ponemos. Uno es la mercancía. A ver si lo copio abajo. Lo copio. Uno, envía la mercancía. Dos, remite los documentos. Le da los documentos a su banco le da los documentos al banco del importador. Esto es igualito a como vimos la cobranza. Y el banco se los va a dar al importador siempre y cuando éste le pague o le acepte una letra de cambio. En la remesa simple va a ser que le pague en el punto 5. Porque después él le va a pasar la plata al otro banco para que éste le pague al exportador. Que saca que no se ve 7 puntos. En la remesa simple,
El pago va a ser la parte de dólares efectivo en el punto 5. En la remesa documentaria, el pago va a ser con letra de cambio en el punto 5. Esa es la diferencia, ¿sí? Nosotros vimos cobranza y hablamos en conjunto que puede hacer a la vista o que puede hacer con letra de cambio. Acá hablamos de remesa simple o remesa documentaria. Pero esa es la diferencia, porque esta está como muy rara. Esa diapo entonces, profe, no la tenemos en cuenta. Para mí están muy mareadoras. Está. Para mí están muy mareadoras. Sí, estas cosas son útiles. Por la terminología, pero se las pongo acá en el Excel. Porque tenemos girador, ¿sí? Es el exportador. Ah, no tengo la luz prendida, no, nada. No, no tengo. Haciendo luz, haciendo luz. El exportador es el girador. El banco remitente es el banco del exportador. El banco cobrador es el que va a gestionar el cobro con el importador y el girado es el importador. ¿Qué se agrega acá? Esto es como en la remesa, ¿sí? Pero obviamente, si hay una letra de cambio, ¿no? Y la letra de cambio fuera avalada, este banco cobrador, en la letra avalada, se convierte en garante, ¿sí? Pero solo cuando la letra es avalada. Que este efectivo en su permite la cobranza. Ahí está, tal cual. Cuando lo vimos nosotros, es el mismo dibujito, y este banco, va, que aceptaba o no, que avalaba o no la letra, ¿no? Acá simplemente le agrega como
más terminología. Y a veces en los casos te ayuda a resolver los casos. Un poco cuando vimos los casos de ejemplo, esto ya lo vimos, por aquello de que nos queda acá juntos. Muy bien. De hecho, para estudiar como que haría así una leída en la primera y después más profunda en esta, porque esta es como que complementa, ¿sí? Pero a veces por alguna pregunta o algo, para no tenerla. Y bueno, acá un poco lo que estábamos hablando, que puede ser un pago a la vista, ¿no? Cuando en ese famoso punto 5 se entregaban dólares, o puede haber una aceptación de letra de cambio. Esto es exactamente lo que estuvimos viendo. Y también, como dice acá abajo, esa letra de cambio puede ser avalada por el banco del importador. Y un poco lo que estuvimos viendo igual, el exportador envía las mercancías al importador y manda los documentos al cobro por separado. El exportador le manda los documentos para que los cobre. El banco remitente se lo pasa al banco cobrador y el banco cobrador gestiona con el importador, ya sea porque le paga o ya sea porque le acepta una letra de cambio. Acá un poco también lo que habíamos visto. A veces está bueno ver acá las ventajas y las desventajas, juntar lo que vimos en la primera parte y en esto porque queda, a veces acá está un poco más completo. Pero básicamente lo mismo, ¿no? Seguimos como encareciendo, venimos encareciendo, es un poco más caro que la transferencia o todo lo que se hizo a través de cuenta abierta, ¿no? Los medios de pago a través de cuenta abierta. En la cobranza estamos un poco más caro. Obviamente, si hay una letra de cambio avalada, es un poco más caro para el importador, pero más barata que la carta de crédito que vamos a ver ahora después al final, ¿no? Cuando pasamos a la cobranza, mejoran las condiciones para el exportador porque no se desprende de la mercadería y de los documentos, de manera que el importador se hace de la mercancía, pague o no pague, sino que de esta manera el exportador igual manda la mercancía, pero el importador no se puede hacer de los documentos hasta que no pague, ya sea a la vista o ya sea aceptando la letra. Acá hay una cosa que no está dicha en la primera parte, creo, pero que está bueno, y es que muchas veces como el exportador ya tiene la venta eh, como confirmada, a veces puede con eso lograr una financiación bancaria hasta que le venga la cobranza, ¿no? Hasta que le venga el pago, ya sea a la vista o si es con una letra. ¿Sí? Si la letra, ¿viste? Como dice, si además la letra, la ventaja que tiene es que a su vez la puede descontar como si fuera un cheque, ¿no? Y conseguir también financiación por ahí y después lo termina de pagar cuando al vencimiento de la letra. En todos, hasta ahora, todo lo que hemos visto, hasta que no pasemos, recuerden, a carta de crédito confirmada, estamos siempre con el riesgo país. ¿Está bien? Para el importador, la desventaja que tiene, o sea, la ventaja más grande está en todo lo que es cuenta abierta, con los medios de pago que vimos de cheque personal, cheque bancario o transferencia. Acá se le complica un poco más porque en realidad va a tener que pagar sin ver la mercadería que recibió. Esto ya lo habíamos hablado. Obviamente que siempre puede haber reclamos si tiene alguna discrepancia. Bueno, obviamente que le puede pasar que el importador acepte la letra, pero después no la pague, eso es una realidad. Si está avalada, no importa porque la va a pagar el banco, el que marcha es el banco. Acá, bueno, es un modelo de uno de los documentos del embarque de la mercadería. Parte de lo que tiene que venir en este movimiento de documentos comerciales y financieros
para que el importador se pueda hacer de la mercadería. El importador no va a pagar nada si no recibe estos documentos que son los que le permite retirar la mercadería. Este es en más detalle lo que vimos con la letra, pero no me mezclaría más porque no aportó mucho más. Y pasamos a la carta de crédito. Recuerden que acá la carta de crédito la pide el importador. Cambiamos todo el proceso y ahora el proceso en carta de crédito, en vez de arrancar por el exportador, ya sea mandando mercancía por un lado, documentos por otro, todo junto, acá arranca por el importador que va a mandar su carta de crédito, le va a pedir a su banco que emita una carta de crédito. Su banco le va a comunicar al banco del exportador que esa carta de crédito está emitida y el banco del exportador le comunica al exportador que tiene una carta de crédito a su nombre. Y como dice acá, esa carta de crédito hace que el ordenante, el importador, ¿sí?, se comprometa a pagarle al beneficiario, o sea, al exportador, un determinado monto. Eso a su vez se puede enganchar con que es a la vista o con que es a letra de cambio o que es con un pagaré. O sea, yo le hago una carta de crédito que le digo, mirá, con esto te aseguro que te voy a pagar. Es un título ejecutivo, tiene normas internacionales que permiten agilitar lo que es el reclamo del cobro. Pero a su vez, esa carta de crédito, yo importador, la puedo cancelar pagándote a la vista al vencimiento de la carta de crédito o con una letra de cambio al vencimiento de la carta de crédito, lo que ahí agrega plazo, o con un pagaré, que eso es con el banco mío, para el exportador es como si fuera a la vista, pero con un pagaré, con un banco mío, que mi banco me financia, me presta para financiar. ¿Tá? El pagaré es entre el banco y el importador, la letra de cambio es entre importador y exportador. Como decíamos, la carta de crédito, venimos creciendo en seguridad. Si pasamos una carta de crédito confirmada, es lo que tenemos más seguro. Entonces, como decíamos, el importador solicita la apertura del crédito documentario, el banco del importador emite, en este caso es un banco emisor también, emite el crédito documentario, se lo avisa se lo manda al banco del exportador, que también es un banco avisador, porque le avisa al exportador que tiene esa carta de crédito. En ese momento el exportador envía la mercancía, ¿sí?, y a su vez le entrega los documentos comerciales al banco suyo, al que es banco exportador y que fue banco avisador. Y bueno, ahí hace todo el viaje de los documentos. Cuando llega al banco emisor, ahí los va a negociar con el importador. Si hubiera una confirmación, los pagaría en ese momento. Yo creo que no puse el dibujito, ¿no? Pero es el mismo, nada más que lo pongo para que nos quede todo junto. Es este. Recuerden que acá está dado vuelta, digamos. A la derecha está el importador y ya no el exportador, ¿sí? Porque el que lo empieza es el importador, ¿sí? Y acá hay uno que dice US crédito, que sería, ¿no?, también otra posibilidad, letra de cambio.
o un crédito bancario o pagaré. Vamos a copiar los pasitos que están acá. Bueno, y agrega unos puertos y unas cosas. Ahora lo vemos. El 1 es del importador solicita, el banco emisor estudia todo y se lo manda al que en ese momento es el avisador, que le avisa al exportador, el exportador manda la mercancía y los documentos. Acá le cambiaron los numeritos, vamos a poner los numeritos que tienen esto. Su banco avisador se los pasa al banco emisor. En este caso acá ya le paga está bien, le paga no perdí los números, 4, 5, 6, 7. Voy a agregar un número ahí. El banco emisor le paga al avisador. El banco avisador le paga a beneficiario. El banco emisor debitará a nosotros no. 8 le avisa, el banco avisador le abona al beneficiario, está perfecto. 9, me puso todo junto. 9. Muy bien. Le pide la carta de crédito, viaja toda la carta de crédito, cuando llega el exportador, manda la mercancía, manda los documentos se mandan al banco emisor, los paga y le paga al exportador. Y el importador, el banco del importador se arregla con su cliente. ¿Sí? Y acá puede hacer a la vista, con letra de cambio, o podría haber un pagaré entre el banco y el importador. ¿Sí? Acá hay cosas importantes, algunas las vimos, pero es importante porque algunas preguntas son teóricas. Yo creo que en el resumen puse algo. Pero el resumen. En el crédito documentario tenemos todas estas cláusulas. ¿Sí? Acá yo como que... Y son... Por ejemplo, en el último examen una película. ¿Usted qué prefiere? Creo que era cláusula roja o stand-by, una cosa así. Entonces, cláusulas que tiene la carta de crédito. Irrevocable, que ya la habíamos visto, y es que el crédito documentario no puede ser modificado ni cancelado si no están todas las partes de acuerdo. ¿Sí? Obviamente, el revocable entonces es cuando
el importador puede hacer modificaciones en la carta de crédito sin consentimiento de todas las partes. Recordemos, como decíamos, que la carta de crédito puede ser confirmado, que en este caso lo confirma el banco del exportador u otro banco que está en el propio país del exportador, y ahí evitamos el riesgo país. ¿Sí? Cuando estamos hablando de revolving, ¿sí? Es que permite, todo, que en general todo lo que es revolving es cuando se remite, vence y se remite, vence y se remite, ¿no? O sea, tiene una renovación automática. Puede tener un plazo determinado, ¿sí? Pero se renueva automáticamente. Eso es revolving o rotativo. Back to back es cuando yo, exportador, o sea, el beneficiario, ¿sí? Tengo una carta abierta a mi favor. Es decir, yo soy exportador, beneficiario de una carta de crédito que pidió un importador en otro país, pero a su vez yo quiero abrir una carta de crédito por otra importación que yo voy a hacer. Entonces le pido a mi banco que me abra una carta de crédito con la garantía de la carta de crédito que tengo abierta a mi favor. ¿Se entiende eso? Yo soy exportador y un importador me abrió una carta de crédito. Me acaban de comunicar, usted tiene una carta de crédito. Yo ahí le voy a mandar la mercancía, todo el dibujito que vimos recién. Pero a su vez, este exportador es importador de otras cosas. En otro negocio es importador. Entonces le va a pedir a su banco que le abra una carta de crédito con la garantía de la carta de crédito que tiene abierta a su favor. ¿Se entiende? Ese es el back to back. Transferible es que yo puedo transferir esa carta de crédito a un tercero. Cláusula roja me permite anticipar al beneficiario, o sea, el exportador, por cuenta del banco emisor y a petición expresa del ordenante, parte de los fondos de la carta de crédito. O sea, el exportador, la cláusula roja le permite al exportador pedir adelantos, ¿sí?, que se los va a dar el banco emisor, el banco del importador, ordenado por su importador. O sea, la cláusula roja permite anticipos. ¿Sí? Los va a pedir el exportador, pero los va a ordenar el importador. Cuando hay cláusula verde, ahí solamente se permiten anticipos si hay una mercancía que está prendada a favor del banco emisor. Y la stand-by es cuando esa carta de crédito tiene garantía. Hay un garante aparte. No es la confirmación del banco, es otra garantía. Entonces se define como una garantía de que el deudor, o sea, el importador, va a cumplir, y si no cumple, el acreedor, o sea, el beneficiario, el exportador, le va a indemnizar otro garante el que haya salido de garantía.
no es que no sea un banco, ¿no? No es la confirmación del banco. Acá algunas diferencias, pero que son importantes. La carta de crédito está emitida por el banco, ¿no? Ordenada por el importador, se autoriza a pagarle al exportador a la vista o con una letra de cambio, y la entidad, el banco emisor, se compromete al pago de esa carta de crédito. En la carta de crédito stand-by no es un pago propiamente dicho, sino que es más como una garantía. Es una garantía presentada por el banco del importador que ampara al exportador del posible impago de las mercancías objeto de la compraventa. Acá hay un tema de diferencias legales, ¿sabes? ¿Te he dicho acá? Ahí va. La Cámara de Comercio Nacional regula la carta de crédito stand-by en dos duplicaciones. La gran diferencia operativa entre la carta de crédito stand-by y la carta de crédito normal es que en la normal hay que presentar la documentación al banco como condición necesaria para cobrar la exportación. Y en la stand-by solo hay que presentar la documentación al banco para cobrar si el importador ha dejado de pagar en el plazo previsto. O sea, en la carta de crédito común, el banco emisor se hace responsable de pagar directamente. Si es stand-by, es parecida conceptualmente a la cobranza avalada. ¿Se acuerda que la cobranza avalada, si no pagaba el importador, entonces paga el banco del importador? En la carta de crédito común, si no paga, va a pagar el banco del importador, pero si es stand-by, va a pagar solo si no paga el importador. Es como que está en un segundo lugar. ¿Por qué tendría ventajas esto? Bueno, porque en una primera instancia no sería más ventajoso, más segura, va, la carta de crédito común que la stand-by. ¿Sí? Pero bueno, las ventajas es que son más simples, y el trámite es más simple, no hay toda una revisación de los documentos comerciales. El banco, en la carta de crédito común, el banco del importador, el banco emisor, va a pagar solo si revisando toda la documentación está todo en orden. Cuando la carta de crédito es stand-by, lo único que le tiene que presentar es, mira, me tenía que pagar esto y no me lo pagó. La segunda parte es muy importante. Frente a algún tipo de litigio, ¿sí?, el banco no se ve afectado. ¿Sí? Que en la carta de crédito común sí, porque es el que tiene que pagar la carta de crédito. En este caso, si hay algún litigio o algo, él lo único que tiene que hacer es, frente a que le digan, che, mira, el importador no me pagó, yo te tengo que pagar. Y es un poquito mejor que la cobranza avalada por la última frase, ¿no? Que sigue teniendo normativa internacional, mientras que los avales se rigen por normativa local, ¿no? O sea, la cláusula, la carta de crédito stand-by es un poco más segura para el exportador, sobre todo, que una cobranza avalada. Y es más ágil que una carta de crédito común. Obviamente lo que hablábamos hasta ahora, nosotros manejamos dos bancos, banco del importador y banco del exportador, y ahí le aplicamos los roles de cada país, digamos. Pero en realidad puede haber más bancos involucrados y puede haber más países involucrados, ¿no?
Como ya dijimos, la carta de crédito además puede ser a la vista o puede tener una letra de cambio o podría haber una financiación entre el banco y el importador. Recordemos que en la carta de crédito la ventaja más grande para el importador es que los documentos comerciales, ¿sí? La carta de crédito común, los documentos comerciales son revisados por el banco del importador, por lo cual le garantiza que están en orden, ¿no? Le da una confianza de que están en orden. Y obviamente las mejores ventajas las tiene el exportador, ¿no? Porque, bueno, se va asegurando mejores condiciones de pago y además el importador sigue sin poder retirar la mercancía a menos que pague. Mm. Entonces, porque repite cosas, y es como... Acá hay un ejemplo, una solicitud de carta de crédito. Dice ahí, en general se sugiere trabajar con cartas de crédito irrevocables y confirmadas, bueno, porque es lo más seguro. Cuando hablamos de documentos comerciales, de qué se trata? Se trata del transporte, el seguro, la factura y algún otro documento. Por ejemplo, ahí si se pidió un certificado de calidad, va a estar también ahí entre esos documentos. A veces hay documentos por embalaje también, por la manera en que fue hecho el embalaje de la mercadería, ¿sí? Entonces, bueno, acá los documentos de transporte, el famoso conocimiento de embarque, si fue en el barco, la guía aérea, si fue a través de avión, o la carta de porte, si fue por vía terrestre, ¿no? O sea, son los tres documentos que acreditan que se hizo el embarque. Vamos a ver con los 5 terms que esto después empieza a, a viajar y según en dónde se entregue la mercadería es qué implica la documentación, ¿no? A veces necesitamos, no sé, conocimiento de embarque de que lo subí arriba del barco, pero si en los 5 terms que pactamos está pactado el precio y todo a que me lo dejes, no sé, en mi almacén del importador, le va a tener que agregar además una carta de porte, por ejemplo, porque entre el puerto y mi almacén va a haber ¿cómo es? Un tramo terrestre. Como decíamos acá, el conocimiento de embarque o bill of lading, es cuando es por barco, lo emite la compañía naviera o el representante de la compañía naviera. Son varios juegos y todos deben ser presentados al exportador del banco para que tramite el cobro de los documentos. Va a indicar puerto y fecha de embarque, la mercadería que fue puesta a bordo en buen estado.
Debe indicar también la existencia de algún transbordo previsto, o sea, si va a implicar más de un medio de transporte. Bueno, lo mismo en la guía aérea, si es por avión, y lo mismo en la carta de porte, si es por vía terrestre. Después la otra documentación es la que representa el seguro, que va a estar relacionada también con los Incoterms, ¿sí? Una cosa es quién paga el seguro, otra cosa es quién lo tramita. Y muchas veces, aunque lo pague el importador, el que lo tramita es el exportador, ¿no? Por un tema de locación. Y la factura comercial, que es lo que tiene las condiciones en que se realizó la compra. Otros documentos, como decíamos ahí, un certificado de calidad, packing list, o sea, cómo se embaló, qué hay adentro, un certificado de origen, certificado sanitario si el producto lo requiere, una inspección específica si el producto también lo requiere o la negociación lo requiere. Esos son los otros documentos posibles. Algunas. Acá un poco repitiendo el proceso, en la una dice carta de crédito irrevocable. Esta carta de crédito es la más usada, bueno, por un tema de que al exportador no le cambien las condiciones en el medio de viaje, ¿no? Un compromiso de pago en firme por parte del banco emisor, como carta de crédito que es, no puede ser modificado ni revocado sin el consentimiento de todos, porque es irrevocable. Y la confirmada es confirmada por el banco por un banco del país del vendedor. Lo que decíamos, nosotros hasta ahora identificamos banco exportador que hace todo lo que puede hacer un banco en ese país, pero podría tener el exportador dos bancos, su banco y por otro lado el que le confirmó la carta de crédito, ¿no? Pero para nosotros es todo el mismo banco. Obviamente lo que sabemos para el exportador es la mejor condición porque un banco de su propio país, él le presenta los documentos y ya cobra. Va a cobrar enseguida y evita además el riesgo país. Como decíamos hoy también, si no dice nada son irrevocables. Esto ya lo vi mil veces. Este creo que lo tengo en un Excel. A ver, creo que lo tengo. Acá. Bueno, acá te dice que hay una empresa de Italia, le compra a otra de Sudán, ¿no? O sea que el importador es Transpiretti, el exportador es Hot Closed. Muy bien, que es de Sudán, ¿no? Le compran 80.000 en mercancía, carta de crédito irrevocable, confirmada y a la vista. Es decir, el exportador, a ver si dice acá. Primer paso. La Transpirete, el importador, va a su banco y le pide abrir una carta de crédito. ¿Mm? ¿Verdad?
está mal. Está mal. El banco emisor no es Sudan Bank, es el Banco de Italia. Banco de Roma, ¿eh? Después de estudiar la solvencia económica de su cliente es Traspiretti, aprueba el crédito y emite una carta de crédito a favor del exportador Hot Clothes. ¿Sí? Le comunica al banco, para nosotros, banco del exportador, ¿sí? Y el banco del exportador se la entrega al exportador. Después que Hot Clothes embarca las mercaderías, pide negociar este documento al mismo banco negociador, que es el suyo, pide, para lo cual le entrega todos los documentos que vimos recién de embarque y la carta de crédito. ¿Tá? Y este es el banco, al mismo banco negociador, vamos a ponerle, en nuestro ejemplo que usamos solo dos bancos, este sería Bank of Sudan. Acá otra vez se lo entrega todo al Bank of Sudan. Y le pide que remita todo, ¿no? O sea, que negocie esa carta de crédito y todos los documentos de embarque. ¿Sí? Si está confirmado, no sé el ejemplo si decía confirmado, creo que sí. ¿Sí? Abona el beneficiario importe señalado, por ser una carta de crédito confirmada. Muy bien. Y ahí sí le manda al banco emisor, que es el Banco de Roma, en el ejemplo que estábamos, y solicita el reembolso que le abonó al exportador. El banco emisor, o sea, el Banco de Roma, le notifica a su cliente, el importador, que era Transpiretti, ¿no? Para que venga a retirar los documentos previos pagos del importe de la carta de crédito más los gastos de su tramitación. Esto es si es una carta de crédito a la vista. Retira los documentos a la aduana, retira tu cutubo y se termina la historia. ¿Está bien? Acá estamos entonces, creo que lo decía, es una carta de crédito irrevocable que para nosotros no nos cambia nada y confirmada. Ahí va, y a la vista, perfecto. Coincidimos. ¿Está bien? Y ahí termina la historia.
Lo que está mal es acá. Este no es el Sudan Bank. ¿Les dijo algo más, Gustavo, del tema de los parciales de banca? Porque a mí no me dijo nada, pero anda un tema familiar. Sí, nos dijo que Banca iba a ser el 28 de abril. Ah, tenés razón. Estoy diciendo para... Sí lo hablamos. Lo dejamos para el lunes porque... Sí, tenés razón. Ya lo... No sé si lo marqué. Profe, ¿va a ser múltiple opción o va a ser desarrollo? No, no, es preguntas. Es preguntas. Y es por la plataforma. ¿Perdón? Es por la plataforma. Sí, sí, sí. No, va a ser virtual, pero normalmente nos lo mandan por correo. Bien. Sí, es cierto que al final dijimos eso porque todavía no sabemos qué va a pasar con los sábados. Este, pero bueno, el 28 a las 9 de la noche nosotros tenemos el primer parcial, ¿cierto? Y va a ir hasta acá. Va a ir hasta lo dado hoy. Así que nosotros, después de turismo, Hasta empezamos. la diapositiva 92. No, no, todo, dimos todo. Ah, No, no, yo me moví. Va todo, no. Bien. va, que es medio unido, ¿no? Por eso está bueno darlo juntos. Que es, bueno, dimos lavado, operaciones de comercio exterior y ahora medios de pago. Yo voy a, nada, de caso práctico porque está un poco mejor redactado nomás que como está en la diapo, por eso lo subo. Ese ya lo subo. Después ¿Y el diagramita también lo sube, el que hizo voy a antes? subir Bien. este que hicimos hoy, que dice clase, y voy a revisar ese resumencito que yo tengo hecho y capaz que también se lo subo. ¿Ah? Bien, Ahora gracias. voy a subir los otros. Como lo quiero revisarlo, voy a subir después. Sí, sí, sí. ¿Está Bárbaro. bien? Es cortito nomás, pero tiene ahí algunas cosas que les puede servir para estudiar. Bueno, muy bien. No sé si tienen alguna pregunta. Vieron que tiene que esto, ¿no? La cuenta abierta la vimos más profundamente en medios de pago, ¿no? Porque la cuenta abierta, cuando la vimos en operaciones de comercio exterior, era bueno, yo mando la mercancía con los documentos y el importador me paga, ¿sí? Lo vimos mejor cuando vimos medios de pago, porque a eso le agregamos que esa cuenta abierta puede hacer con cheque personal, con cheque bancario o con transferencia. ¿Sí? Después en la cobranza le agregamos también alguna cosa en medios de pago. Vean bien el tema de ventajas y desventajas. ¿Sí? En la cobranza hablamos entonces de remesa simple o remesa documentaria. Y en realidad es la cobranza común o la cobranza con letra de cambio. ¿Esa la pizza Recordemos que papel? la cobranza puede ser también avalada. Y el aval lo ¿Esa en da, la compu? Para ¿eh? probar. ¿Esa en la compu o esa la pizza papel? No, es que es virtual, o sea.
Bueno, lo que pasa es que yo soy de la mañana, capaz que, o es lo mismo. No, es lo mismo, es lo mismo. Es lo mismo, está. Sí, sí, es lo Ok. mismo. Es más, esto en realidad ustedes ya lo terminaron en la mañana. Sí, yo lo terminé. Como vi que no estaba la clase, me conecté de tarde por las dudas. Pero será que es ¿Perdón? porque no. Claro, yo me conecté de mañana y como no estaba la clase, capaz que es porque ya terminaron de dar los temas para el parcial, me conecté de tarde por las dudas. De tarde. Ahora unas No, pero qué horitas más. raro, ¿no estaba en la clase de las 8? No, pero como yo no estaba segura y pregunté, dije, bueno, me conecto en la tarde, ahora, en la de la tarde. Capaz que Este, suspendieron y yo no me enteré. O ya terminaron de dar los bueno, temas, porque esto de ahora yo lo había dado. o sea, Gustavo andaba complicado con un tema de salud de la suegra, únicamente que hubiera pasado Sí, algo. nos comentó, sí. Este, pero ustedes, Tatiana, lo vieron ayer. Nosotros tuvimos el miércoles con Gustavo. Ah, Sí, yo el justo le miércoles. mandé hoy WhatsApp, pero no me Y nos contestó. dijo que estaba complicado, sí, que Sí, capaz que tenía que cortar antes, pero está. Al final terminamos la clase bien, o sea. sí, Constanza, capaz que le pasó algo de eso. Puede ser. Yo le mandé preguntar cómo andaba, pero igual demora en contestar, pero no me contestó. Bueno, Este, capaz que avisó en algún lado y yo no lo vi. Que avisó que se suspendía en sí, algún sí, lado. capaz que fue así, sí, Mm. esperemos que estaba medio complicado. Pero seguro que más de Este, lo que se dio ahora no se avanzó, porque va para lo mismo para los dos parciales, ¿no? Porque lo para el de esta parcial no clase yo ya lo había estará, dado. para el Lo parcial no mismo para estará, los dos. ya lo había terminado y creo que no empezó con el tema siguiente, que lo va a empezar seguramente después de turismo y verá ahí. Es un tema, porque ahora, por ejemplo, la UDE sacó que no se pueden reponer clases, ¿no? Pero en realidad te puede pasar un tipo de estas cosas, o sea, te puede haber pasado algo en la noche y vos a las 7 de la mañana, o sea, él me podía haber, Claro, yo le puedo suplir la clase de banca a las 8, pero no sé, si por decir algo, y capaz que no, pero si claro. andaban algunas corridas en el sanatorio con la suegra, con la mujer, con la hija, con el hijo, o sea, no es, viste, no es onda, esperá que llamo a Isabel y me repone la clase me hace la clase a las 11, o sea, a Pero veces antes se podía, profe. Ahora no se es puede. este año que no Ah, se puede, y es una locura porque te puede pasar. Yo, o sea, a mí, yo soy una y persona sí. que rara vez falto. O sea, que no se haya dado una clase mía, mira, me pasó 2 veces. Una porque se equivocó la UDE, me dijo que quería a las 10 de la mañana y los alumnos fueron a las 8 y me llama, viste, de coordinación. ¿Isa, ya clase a las 8? No, tengo clase a las 10. Bueno, acá pusieron a las 8. Bueno, a mí me dieron a las 10. O sea que, ¿no? Esa no fue culpa mía. Y otro un día que estaba saliendo y mi hija queda encerrada y ta, o sea, ya estaba camino en la UDE, pero mi hija queda encerrada y tal, y hay cosas que vos no podés, ¿viste? Pero después como que no sos de Gustavo tampoco, no es para nada de faltar. Por eso además me llama la atención. ¿Por qué? Porque normalmente nos hablamos, ¿no? Yo, por ejemplo, hay unas clases, vieron que yo no voy a estar, bueno, ya combinamos que las den, ¿no? Pero no te dan margen para... Dice, no, porque los chiquines no tienen espacio para otras clases, les rompe, ¿no? Yo entiendo, si todo el mundo lo está, pero siempre tiene que haber una excepción por urgencias, ¿no? Pero bueno, está, de alguna manera, la repondrá. Y Nosotros, supongo que capaz que como ya habíamos dado todo lo que daba para el parcial, quedó para después de turismo. Igual estarían yendo las no, dos a la no, porque vez. la cantidad de clases son la cantidad de clases. Claro. Pero está, no sé, no, cuando hable con él seguramente me diga, a ver, ¿tá? Bueno, está para después de turismo. Bueno, alguna duda que puedan tener o algo de eso, y seguimos con Incoterms, que es lo que sigue, ¿sí? Medio tedioso para mi gusto, pero tratamos de hacerlo lo más ágil posible también. Y después nosotros en breve tenemos una clase sola, ¿no? ¿O tenemos siempre 2 clases? No me acuerdo. Yo siempre tengo dos clases. Hasta el Sí, 30 de junio, banca, en los está. lunes. Y los, Ah, no, no, sí, hasta el sábado. El sábado se claro. corta. El sábado hay que ver cuál, porque en principio era hasta el Sí, sábado 3 de mayo. Pero como están sí. los parciales del 26 de abril y del 3 de mayo,
Sí, sí, Pedimos van para cambiar para a- el 10 de mayo y 17 de mayo, pero no, Sí. o sea, O sea, ahí podríamos porque yo no claro. habría problemas. Nosotros le dijimos a Este, Gustavo que no. claro, lo alargás en sábados. Pero no sé, no nos han contestado, pero igual tenemos la semana. Yo el 26 de abril no estoy, pero igual Gustavo da las dos clases. Pero tenemos que definir. Igual, sí, igual nosotros le dijimos a Gustavo que si se le llevaban a complicar de que no la cambiaran, los que teníamos examen pedimos las clases. Que no se estrese tampoco. Sí, vemos, a ver. Sí, yo el 26 de abril no estoy y el 10 de mayo tampoco. De casa mi hija, no estoy para. A las 12 tengo que estar en el hotel para empezar. Imagínate para que esto quede prolijo a las 5:30 de la tarde, tengo que arrancar temprano. No importa. O sea que los parciales los va a corregir contenta, profe. Sí, sí, no, pero van a ver que no. Van a andar bien. ¿Sí? Bueno, eso, ¿alguna pregunta o algo? Para no arrancar el otro tema ahora. Y, No, profe. y yo reviso un poco más. Ahora voy a subir esto y capaz que ya me quedo revisando esa especie de resumencito. Y la mayoría seguramente vamos a repasar ahora en la semana de turismo. Capaz que si Les el conviene, sí. lunes, después Porque del lunes el de teórico es turismo tenemos, medio, sí. viste, es medio, Cualquier cosa le podemos preguntar en sin duda, el lunes o el sí, sin mail. duda. Me Ah, manda por mail, al correo. ah, El correo mío lo tienen todos, ¿no? Sí, Isabel.babe@gmail sí. o en el chat. Por si están estudiando. De las diapos es muy importante ver todo el tema de las ventajas, las desventajas, viste estos temas de las cláusulas. Después toda la parte de cómo se mueve y eso me parece que queda más claro en las gráficas que tenemos en Excel pero capaz que soy yo, eso a gusto del consumidor. Yo las subo para que ustedes manejen la que más les guste. ¿Bien? En este resumen, igual se los muestro ya para que lo vean, ya que tenemos tiempo, y le corrijo algunas cosas. Bueno, acá te dice los mecanismos de negociación en comercio exterior, que puede ser eh, cobranza simple o transferencia o cuenta corriente o cuenta abierta. En realidad vamos, cláusula verde no la vimos en el otro. No la vi en lo que vimos la cláusula verde. Bueno, no la vemos. Esto en realidad le vamos a llamar cuenta abierta o cuenta corriente. ¿Sí? Cuando la mercancía y los documentos viajan juntos. Esa es la definición de este tipo de negociación. Y se puede pagar por adelantado, a la vista, a plazo o en cuenta corriente o transferencia también, ¿no? El a la vista, perdón. ¿Sí? En caso de a la vista, incluye, puede ser cheque personal, cheque bancario, transferencia. Acá algunos de los riesgos comerciales principales. Después pasamos, acá falta uno en el medio, que es la cobranza común. Voy a copiar esto y lo arreglo porque así yo.
En la cobranza común es cuando viajan por separado, ¿sí? Y no hay el aval. Acá la letra de cambio, además, puede estar avalada, es solo para la cobranza documentaria. Y ahora sí. Y sigue el cambio. Acá no vale el cambio. Y acá no. Después la carta de crédito. Acá está. Algunos de los bancos no. Por el banco del exportador. Lo manejamos así. Y esto está. Adelantado a la vista, a plazo o en cuenta abierta, estos mecanismos todos se pueden usar en negociación en cuenta abierta o en cobranza. Simple o documentaria, depende del caso. No en el aplazo. En el pago a plazo, en realidad, sí, pero con cuidado, ¿no? Se puede usar en cuenta abierta o en cobranza simple si hay financiación del banco del importador. ¿Sí? No es una financiación del exportador. ¿Sí? Y para la cobranza documentaria puede ser plazo otorgado por el exportador a través de la letra de cambio o por el banco en una financiación. Acá es las dos cosas. ¿Se entiende esto? ¿Sí? En la cuenta abierta, la cobranza simple, el pago a plazo lo permite el banco del importador, ¿sí? Que le da un préstamo, que le autoriza un sobregiro, ¿sí? Recién cuando llegamos a la cobranza documentaria, o sea, con la letra de cambio, es que la financiación la puede dar el propio banco. Y lo mismo, ¿no? Lo mismo para la carta de crédito. El plazo lo puede dar el exportador por la letra de cambio o una financiación del banco del importador. ¿Está bien? Vamos a dejar. No es que no se pueda, pero acá un poco quién es quién. Esto. Pero bueno. Alguna cosa. Irrevocable, confinada, revolving. Back to back, transferible, roja, verde.
Ah, sí, pusimos la verde. Standby. Un resumencito. Igual necesitan letra de lo que está en las diapos, pero. ¿Ves? Esto acá. Necesitan ver las grafiquitas y las ventajas y desventajas que están en la diapo. No llegué a hacer un resumen de ventajas y desventajas. Pero bueno, algo. Lo vamos completando ahí. Vamos Claro, diciendo, agréguenle. Para mí las diapos está buenas leerlas, pero sacar así y ordenarlas, porque no sé, a mí por lo menos es como que necesito juntar todo en un lado y si no me parece que justo estos dos, después ya Incoterms no, porque es diferente. El lavado del primero también, nada que ver. Y bueno, después de Incoterms no sé, porque en realidad tenemos inclusión financiera ahí, pero no sé qué vamos a hacer. Como que se ha disminuido bastante el tema de la inclusión financiera, pero eso lo vemos. Bueno, ahora sí, entonces subo todo. Buen finde, nos vemos el lunes 21. Y bueno, ahí está, y el otro lunes ya es el parcial. El parcial, algún ejercicio como los que hicimos nosotros, identificando dónde estoy, quién es quién, ¿no? Y preguntas teóricas. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Nos vemos el Gracias, lunes profe. 21. Buen fin, buena semana. Buena semana. Gracias, profe. Buena semana. Cuídense.